Bueno, el presidente Sebastián Piñera anunció que va a solicitar al Congreso extender el estado de emergencia que rige en 4 provincias, 2 del Biobío y 2 de la Araucanía. En la zona se va a realizar una consulta a Ciudad de Más para saber la opinión de los habitantes sobre esta medida. Vamos a conversar de este y otros temas y para eso tomamos contacto con el gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas. Gobernador, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Mónica. Antes de entrar al tema del estado de emergencia, quiero preguntarle por este hecho que me gustaría que usted lo calificara. ¿Cómo califica además este descarrilamiento de un tren producto de, estoy dando las primeras informaciones, entiendo que después tiene que haber toda una investigación, pero quisiera preguntarle cuáles son los antecedentes que usted lo maneja, cómo lo califica, porque se dice que sacaron rieles de la vía y que por eso se produce el descarrilamiento y que no fue en cualquier lugar, fue un lugar además donde no hay acceso en el fondo con vehículos policiales, por ejemplo. Entonces quisiera preguntarle cuáles son los últimos antecedentes que usted maneja y cómo calificaría este hecho. A ver, los antecedentes que yo manejo, Mónica, referente a este atentado es lo mismo que usted plantea. No tengo mayor información de la investigación como tal. Entiendo que sí habían escritos alusivos al estado de emergencia en el lugar, pero creo que este tipo de atentados lamentablemente no es nuevo, que se atente contra los trenes, se les dispara muchas veces, esa es la información que nosotros tenemos, pero me parece de la mayor gravedad. Creo que hoy día un atentado de esa magnitud, descarrilando un tren y después quemando los vagones, la verdad que el riesgo a la vida de los maquinistas y de las personas, que es aquí lo que nos tiene que preocupar en primer lugar, es gravísimo lo que ocurre. Yo lo califico como un hecho grave, creo que la calificación si es terrorista o no es terrorista lo dan después los tribunales, pero a mi parecer este tipo de delitos están en la línea de causar un terror y es un delito de una alta magnitud, tanto por los medios de comunicación como realmente como lo que fue. O sea, es uno de los atentados, por lo menos desde el punto de vista de las imágenes, más potentes que hemos tenido en el último tiempo. Sí, usted lo mencionaba, 4 vagones y 2 máquinas, además, que fueron quemadas también por los autores de este ataque, que usted dice va a haber que esperar si lo califica como terrorista la justicia o no, pero un hecho gravísimo. Entonces, estamos viendo, le cuento imágenes ahora del trabajo también de bomberos posteriormente en el lugar donde, como lo decíamos, 4 vagones y 2 máquinas fueron quemadas, pero afortunadamente también recalco lo que usted dice, afortunadamente no hay personas lesionadas, no hay personas, que es lo más importante, usted también lo decía, gobernador. Quisiera llevarlo a cuál es su diagnóstico. Si usted tuviera que resumir, ¿cuál es el momento que vive la región de la Araucanía respecto de la seguridad o más bien de la inseguridad y respecto a la violencia? ¿Cómo lo describiría este momento específicamente? A ver, yo creo que este momento puntual del hecho que estamos en un estado de emergencia es de una crisis de seguridad muy alta. Si bien ya desde varias semanas estamos viviendo atentados que son repentinos, según las cifras que entrega el gobierno, hablan de que bajaban un 40% los atentados, un 60% las usurpaciones, etcétera, pero lo que hemos visto son atentados muy bien ejecutados. En la comuna de Victoria, hace 1 o 2 semanas atrás, tuvimos uno en el sector urbano, con la quema de camiones. Entonces, también hay una situación que nosotros no podemos desconocer, y quienes vivimos en la región tenemos súper claro que cuando hay una acción policial o se hace una acción fuerte, existen estos atentados de vuelta. Lo que uno espera es que en un estado de emergencia como el que estamos viviendo ahora, exista un poco más la capacidad de adelantarse, que la inteligencia en este caso pueda funcionar, porque la verdad que el descarrilamiento de un tren es un hecho gravísimo desde el punto de vista, como ya dijimos, mediático, que gracias a Dios no causó daño ni la vida de las personas que iban ahí, sí. Pero yo creo que hoy día estamos en una crisis de seguridad en la región de la Araucanía compleja, grave, en muchas zonas de la región, pero ahí también a mí me gusta ser responsable. A veces se mira la Araucanía como un todo incendiada, y aquí son zonas muy complicadas, principalmente la provincia de Malleco y algunas zonas de Cautín, pero la Araucanía tiene 32 comunas. Pero sí, en las comunas que el tema está complejo, hay una crisis de seguridad muy grande. Ya, pero usted dice hay que centralizarlo en donde está, hay que focalizarlo. No es toda la región, son algunas comunas, dice usted, donde la situación es crítica. Ahora la pregunta es, ¿estado de excepción constitucional hasta cuándo?
gobernador. ¿Usted está pensando en algo que se prolongue por un mes, por 2 meses? Porque el punto es que esto podrá bajar los delitos, pero ¿esto soluciona el problema de fondo? ¿Hasta cuándo cree usted que debiera mantenerse un estado de excepción constitucional? Yo creo que hay 2 temas. Los temas de fondo como tal que siempre se plantean en este caso. Yo creo que eso es otra vía. Yo creo que lo peor que podemos hacer es seguir mezclando las demandas que pueda tener el mundo mapuche con estos atentados que la verdad que poco tienen que ver con una causa reivindicatoria en este caso, o se está ocupando como un escudo para hacerlo. Yo, más que plantear cuánto es lo que se necesita para esto, lo que nosotros hemos trabajado y que estamos liderando junto a los 32 alcaldes de la Araucanía, es precisamente una consulta ciudadana que se le pregunte a la gente, que se le pregunte a los habitantes de la Araucanía si quieren seguir o no seguir con este, pero con este estado de emergencia. Me gustaría, porque se nos va a ir volando el tiempo y tengo cualquier cantidad de preguntas que hacerle, gobernador, pero me gustaría, desde su perspectiva, ¿qué plazo más o menos usted se imagina que debiera regir este estado de excepción constitucional? ¿De qué estamos hablando? Desde su perspectiva. Yo, mi perspectiva, creo que esto es un Estado que por lo menos debería mantenerse un par de meses más para poder tener cierto control en la zona y que tendría que reevaluarse. Hoy día estamos en un proceso de evaluar lo que fueron los primeros 15 días. Yo creo que esto tendría que extenderse por lo menos por 1 o 2 meses para poder volver a evaluar la situación en la región. Sin las Fuerzas Armadas desplegadas en la zona, ¿no es capaz Carabineros de garantizar la seguridad? Lamentablemente se han visto sobrepasados, tenemos carabineros asesinados en la Araucanía, carabineros que tienen que combatir con armas de servicio a delincuentes con armas de grueso calibre. Entonces claramente hay una desproporción por parte de estos grupos altamente armados, altamente coordinados versus la función de las policías. Eso ya se ha visto y en la región lamentablemente no pudieron controlarlo solamente los carabineros. Gobernador, quisiera preguntarle, en términos del problema de fondo, ¿cuál es su definición política? Sé que esto no depende solo de usted, pero quiero preguntarle su opinión, su definición política. ¿Con quiénes hay que sentarse a conversar? Hay candidatos, por ejemplo, a la presidencia, que han dicho que si alguien reivindica la violencia o no la rechaza de plano, no se debe conversar con esas agrupaciones y nombran, por ejemplo, no nos sentaríamos a conversar con la Franja Lachkenche, no nos sentaríamos a conversar con la CAM. Otros dicen, como señalaba el candidato Boric, yo con victimarios y con víctimas, haciendo un paralelo con lo que pasó, por ejemplo, con las FARC, cuando el gobierno colombiano se sienta a conversar con las FARC también y con los paramilitares, grupos opuestos y que habían reivindicado y usado fuertemente la violencia. Mi pregunta es a usted, el gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, ¿qué opina? ¿Hay que sentarse a conversar con todos o hay que exigirles para sentarse a la mesa que rechacen la violencia y dejen las armas? ¿Qué opina usted? Yo creo que de plano el rechazo a la violencia, el dejar las armas, esta es una región que ha causado demasiado dolor en el último tiempo, y no solamente en el último tiempo. Aquí podemos hablar de lo que ha sido la historia de la Araucanía. Yo creo que aquí a la mesa se tienen que sentar a dialogar todos los que tengan la voluntad de dialogar, pero obviamente en un clima de paz y en un clima de entendimiento. La verdad que es bastante difícil pedirle a personas que están por la vía pacífica del mundo mapuche, son muchos que quieren dialogar, que hoy día muchos de ellos tienen miedo de poder sentar a la mesa con personas que hoy día están ocupando la vía armada, una vía armada absolutamente muy fuerte, porque aquí lo que vemos son armas de grueso calibre, muy fuertes, que tienen sometidos a muchos sectores de la Araucanía. Yo, la verdad que creo que mientras no se depongan las armas y mientras no se haga un avance hacia la paz y el entendimiento, es muy difícil poderse sentar a dialogar con estos grupos violentos. O sea, por dar un ejemplo, ¿usted no se sentaría a conversar con la CAM? Yo creo que si la CAM, dentro de sus líneas de acción, entrega el armamento y se decide hablar en un clima de paz y avanzar en soluciones, yo creo que en ese sentido nadie podría negar el diálogo. Pero lo que estamos viendo hoy día son grupos altamente armados y que no están en la intención de dialogar tampoco. O sea, pondría ese requisito previo. En otro ámbito, porque vamos a ir volviendo de temas, gobernador, ¿quién es su candidato presidencial? Mi candidato presidencial, lo dije desde un comienzo, es Sebastián Sichel. Sigue siendo entonces. Y en una segunda vuelta, ¿usted estaría dispuesto a votar por José Antonio Kast?
Sí, estaría dispuesto a votar por José Antonio Kast en una segunda vuelta. Creo que en una segunda vuelta hay que abrir mucho más los programas. Creo que hoy día el programa que a mí más me representa es el programa de Sebastián Sichel desde el punto de vista económico, de emprendimiento y también en temas de seguridad y especialmente en temas de descentralización, que es la gran lucha que tenemos hoy día los gobernadores regionales. Pero creo que tendríamos que revisar esa alternativa. Pero sí, hoy día mi candidato es Sebastián Sichel. ¿Cómo están justamente ustedes en un estado de emergencia, un estado de excepción constitucional? Quisiera preguntarle cuál es su opinión. Usted lo está viviendo, está ahí en terreno, está viviendo cómo se maneja un estado de excepción constitucional, un estado de emergencia. Quiero preguntarle qué opina de la propuesta de José Antonio Kast de llevar las facultades del estado de sitio que tiene el presidente, y ni siquiera todas, porque se las agranda incluso. ¿Qué le parece que él plantee que el presidente, en un estado de emergencia, pueda durante 5 días detener ciudadanos en sus domicilios o en lugares no aptos o que no son cárceles, no son lugares formales donde detener por 5 días y además registrar comunicaciones, registrar domicilios sin órdenes judiciales, de por sí y ante sí? ¿Qué le parece a usted esa propuesta que está en el programa de José Antonio Kast? Yo creo que el Estado, en este caso, y el gobierno tiene que utilizar las facultades que tenga y no más allá de las facultades que tenga disponibles. Yo creo que hoy día lo que se está haciendo en la región es un apoyo a la labor de Carabineros. Creo que es una medida que es precisa, que es una medida que ayuda, que probablemente en algún momento se debe avanzar más en algunas estrategias de investigación, pero creo que también hay que ser cuidadoso con el resguardo de las libertades de las personas. En ese sentido, creo que tenemos que buscar siempre este equilibrio, pero nuestro país está regido por una constitución y yo creo que tenemos que ir avanzando en las líneas que el ordenamiento jurídico del país nos entrega. No ir más allá, porque creo que eso tampoco lo que no tenemos que hacer es extrapolar las posiciones, y este es un tema que esperamos con investigación se logre resolver. No, por eso yo le digo que quiero saber, él no plantea hacerlo, para ser súper justo, José Antonio Kast no está diciendo hacerlo hoy día porque no podría, porque no tiene las atribuciones. Lo que plantea es ampliar las atribuciones del estado de emergencia, de tal manera, o sea, modificar en el fondo la normativa de tal manera que el presidente pueda registrar domicilio. Se lo voy a leer mejor porque lo tengo aquí. Así, aquí lo tengo. Entonces dice... debe tener la facultad, junto con restringir las libertades de locomoción, en fin, dice, de interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a detención durante 5 días en el estado de emergencia. La diferencia, usted bien lo sabe, es que hoy día algunas de esas cosas se pueden hacer en el estado de sitio, pero eso requiere la anuencia del Congreso. En cambio, si uno lo pone en el estado de emergencia, lleva las facultades del estado de sitio y más al estado de emergencia, eso lo podría hacer el presidente de por sí ante sí durante 5 días y después, claro, se puede reclamar después de esos 5 días a tribunales. ¿Usted estaría de acuerdo con ampliar las facultades del estado que el estado de emergencia le da de por sí ante sí al presidente, o le parece, como han reclamado varios, que esto no es propio de un estado democrático? No, yo creo que el resguardo de la democracia es lo principal en nuestro país y en nuestra región. Cuando vemos que lo que se está haciendo en muchas zonas de nuestra región es atentar contra la democracia. Yo creo que aquí lo que tiene que buscarse es agotar al máximo las opciones investigativas que tienen que tener, en este caso, las Fuerzas Armadas y Carabineros, pero creo que no está el momento de poder poner otras facultades que no correspondan a las que hoy día el presidente de la República tiene. ¿No está de acuerdo entonces? Y para cerrar, ¿estaría de acuerdo con otra de las propuestas que se hace desde esta candidatura que usted dice estaría dispuesto a respaldar en segunda vuelta? ¿No estaría de acuerdo, primero me dice entonces, con esto de ampliar las facultades del estado de emergencia? ¿Estaría de acuerdo con denunciar, es decir, desechar el 169 que es tan relevante para los pueblos originarios? A ver, yo creo que el convenio 169 es un cuerpo que se debe estar evaluando cada 10 años. De hecho, eso así lo establece. Pero él plantea, José Antonio Kast plantea en su programa desecharlo, que le parece mal, que no está de acuerdo con este cuerpo normativo y sostiene que además ha dificultado el desarrollo, la economía, en fin, local. ¿Usted está de acuerdo con que hay que eliminar el 169?
Yo concuerdo un poco con la visión de José Antonio Caz en esa línea. Yo creo que el convenio 169 principalmente ha sido utilizado para el tema de las consultas ante los proyectos de inversión en la zona y no lo he visto participando en otras líneas que pudieran ser importantes para los pueblos originarios. En ese sentido, concuerdo con lo que plantea José Antonio Caz, pero creo que hay que ser bastante responsable ahí y generar esto, hacer una evaluación, y por eso este cuerpo del convenio 169 uno lo puede aprobar o eliminar cada 10 años, pero creo que esto tiene que ser un proceso mucho más allá de la evaluación, aparte que no solamente en la región de la Araucanía, sino que este es un convenio que rige para todos los pueblos originarios de nuestro país, y en esa línea creo que tendrían que ser ellos los consultados también si este cuerpo en realidad ha funcionado y es las expectativas que tienen. A veces son incluso subvalorados a lo que son las normativas que tenemos internacionales o también en el mismo ordenamiento nacional. Entonces, en esa línea yo creo que la evaluación aquí es clave. Desecharlo de frentón creo que es responsabilidad del gobierno que le toque evaluarlo y hacer una evaluación bien exhaustiva si esto ha funcionado o no ha funcionado. Pero creo que entrar a desecharlo hoy día es un proceso además que está en marcha y que le quedan, entiendo, un par de años todavía para ser evaluado nuevamente. Gobernador, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile tocando varios temas de la contingencia. Así es que muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Que tenga buena jornada. Usted también, una jornada dura están teniendo en la Araucanía y por supuesto la solidaridad con los trabajadores también que estaban en ese tren que fue descarrilado intencionalmente. Hacemos una pausa y volvemos.